hablemos de algo fascinante. ¿Listos? Los seres humanos generalmente nos comunicamos a través de idiomas, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es realmente un idioma. Hay palabras que usamos todos los días sin saber de dónde vienen ni qué tan antiguas son, como por ejemplo casabe, chicha, jaguar, palabras vivas que vienen del Caribe, de la selva, de otros idiomas que desconocemos. Pero detrás de esas palabras existen mundos enteros que casi nadie nos enseñó a mirar. Porque un idioma no es solamente un conjunto de palabras. Un idioma también guarda recuerdos, formas de entender la vida, de nombrar la naturaleza, de amar, de cantar, de sanar. Pero los idiomas no solo nos ayudan a entendernos, a veces también nos separan o incluso pueden ser perseguidos y prohibidos. Ocurrió en España durante el franquismo con el euskera y el catalán. Y ocurrió también en América con muchas lenguas indígenas que durante siglos fueron silenciadas hasta llevar a la desaparición a muchas de ellas. Se prohibía hablarlas y menos enseñarlas, y quienes lo hacían eran castigados con cárcel, como ocurrió en los Andes venezolanos hasta inicios del siglo XX. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esos idiomas? ¿Cuántos quedan en Venezuela? ¿Cómo suenan? ¿O qué historias guardan? ¿Tú sabes cómo se dice amiga en guarán? Maraisa. Se dice amiga o amigo. Y a mí me gusta muchísimo cómo suena esa palabra, Maraisa. Y aunque muchas personas no lo saben, en Venezuela se hablan idiomas indígenas únicos en el mundo. Idiomas que nacieron aquí y que una vez nombraron los ríos, los animales, los sueños, la lluvia y las estrellas. Idiomas que hoy todavía luchan por hacerse escuchar y respetar. Y de esos idiomas, de su historia, de su belleza y de lo que aún pueden enseñarnos, vamos a hablar hoy. Pero, ¿qué es realmente un idioma? Un idioma es mucho más que palabras y gramática. Un idioma es un sistema, pero no un sistema cualquiera. Es uno de los sistemas más complejos y extraordinarios en los que se expresa la vida. No creo, como se ha repetido hasta el cansancio, que hablar un idioma es ese algo que nos hace humanos, que nos distingue de los demás seres vivos. Creo que la capacidad de comunicarnos, de hablar y de crear esos sistemas es manifestación de una inteligencia superior, de esa energía vital que hace posible la vida y la existencia de todo lo tangible e intangible. Solo basta sentir la presencia de un árbol, de un animal o del viento para saber que nos habla. No en castellano, por supuesto, pero nos habla. ¿No me creen? Pues aquí les muestro uno de los casos que más me ha impresionado, la caimana de Faoro, y cómo ella se entendía con los humanos. Una verdadera historia de amor que encontrarán completa en mi página web. Y un idioma es eso y más, mucho más, porque es, como ya dije, un sistema complejo de signos y símbolos que pueden ser orales, con sus sonidos y palabras, gráficos, que no son solo letras, y también señales o signos o gruñidos, como los de la caimana. Esto nos enseña algo muy importante. Imaginemos por un momento que un ser humano es aislado de sus semejantes al inicio de su vida, como han ocurrido casos, y los estudios demuestran que el resultado de esto será que no desarrollará la capacidad de comunicarse plenamente con los demás, porque la comunicación también se aprende socialmente, y esto no ocurre solo entre seres humanos, le ocurre también a otros animales. Le pasa a una abeja, le pasa a los pájaros e incluso a especies que todavía hoy no comprendemos del todo. Por eso, un idioma también es vida, una memoria viva, como siguen siendo los idiomas indígenas de América, que siempre han formado parte
de amplios y complejos sistemas de comunicación e intercambio. Napachida, sendate che ci chiesti, si caruscia Vicende, ne cabini golasti, riassaka nushkanda, ne ribica, jana yagabakanda, tiguaji, la cacayasi gubilla, ña vida, suba lo tibangu, bindi bicho se vida, rabi benaa, si carunga ya Vicende estine. Con formas muy particulares de estar conectados, porque aunque antes no había pantallas, no había radios, ni teléfonos, ni internet, aún así la comunicación fluía como fluye el agua de los ríos, que también unen territorios, personas y culturas. Ahora bien, cuando hablamos de idiomas indígenas, muchas personas se preguntan algo que parece sencillo, pero que en realidad es mucho más complejo de lo que imaginamos. ¿Son idiomas, lenguas o simplemente dialectos? Y aquí es importante aclarar algo. La palabra dialecto muchas veces ha sido utilizada de forma incorrecta e incluso despectiva para referirse a las lenguas indígenas como si fueran formas incompletas o inferiores de hablar. Pero eso no es cierto. Desde el punto de vista lingüístico, todos los idiomas del mundo poseen dialectos o variantes regionales. El castellano también los tiene. No se habla igual en Venezuela que en Andalucía, o en México o en Argentina. Por eso, cuando hablamos de Guarao, Guayunaiki, Pemón o Yanomami, hablamos de idiomas, de lenguas completas con sus propias reglas, estructuras, formas de pensamiento y maneras de nombrar el mundo. Y aunque muchas veces usamos las palabras idioma y lengua como si fueran cosas distintas, en realidad significa prácticamente lo mismo. La diferencia suele ser más política, histórica y cultural que lingüística, porque normalmente usamos la palabra idioma para referirnos a aquellas lenguas que poseen un reconocimiento oficial. Y en Venezuela, los idiomas indígenas tienen precisamente ese reconocimiento. Son idiomas que nacieron aquí y que una vez nombraron el mundo, hicieron llover o soñar, y que hoy luchan por hacerse oír y respetar. En cuanto a los dialectos, el idioma Pemón, por ejemplo, posee distintas variantes dialectales o regionales, como son el arecuna, el taurepán y el camaracoto, habladas principalmente en la Gran Sabana venezolana, y además mantiene estrechas relaciones lingüísticas y culturales con otros pueblos caribes vecinos, como los macuchi en Brasil y los patamona en el territorio Esequibo. Es decir, aunque existen diferencias en la pronunciación, algunas palabras o ciertas formas de hablar, todas esas variantes pertenecen al idioma Pemón, ya que conservan profundas raíces históricas y culturales comunes. Pero en este video no pretendemos hacer una descripción lingüística o etnográfica detallada, sino más bien un primer acercamiento. Actualmente en Venezuela habitan más de 40 pueblos indígenas, aunque algunas investigaciones elevan esa cifra incluso por encima de los 50. Y esas mismas investigaciones estiman a la población indígena en más de 1 millón de personas, aunque por supuesto esta cifra podría ser aún mayor, porque los censos de población indígena nunca han sido confiables por distintas razones. Las poblaciones indígenas en Venezuela se encuentran principalmente en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, del Tamacuro, Mérida, Zulia y también en el territorio Esequibo. Y aunque la verdad es que hoy existe presencia indígena prácticamente en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas. Y aquí es importante pensar con detenimiento sobre lo siguiente, porque muchas veces todavía se habla de estos pueblos como si fueran una minoría aislada del pasado, o peor aún, como si fueran simples tribus. Pero no son tribus.
ni pueblos detenidos en el tiempo, ni grupos aislados ajenos a la historia. Son la continuidad histórica y cultural de las naciones que señoreaban libremente en sus territorios desde mucho antes de la llegada de los europeos a este continente. Y precisamente por eso utilizamos el término pueblos o naciones indígenas, porque en antropología y sociología un pueblo o una nación es una comunidad humana que comparte un origen y una historia común, un territorio, formas de organización y generalmente también un idioma. Pero además, el concepto de pueblo tiene un profundo significado jurídico y político, porque reconoce a estos pueblos como sujetos colectivos de derecho, especialmente del derecho a la libre determinación. Ahora bien, cada uno de estos pueblos posee a su vez rasgos culturales propios, algunos muy visibles, como ocurre, por ejemplo, con el pueblo wayuu, cuyas mujeres son reconocidas por sus coloridas mantas, sus tejidos, sus joyas y su pintura facial. Pero más allá de sus diferencias, estos pueblos comparten algo profundamente importante, un sustrato histórico y cultural común, una memoria colectiva ligada al territorio, a los idiomas y a formas ancestrales de comprender la vida. Y aunque su legado sigue siendo inmensamente rico, todavía continúa siendo muy poco conocido por la mayoría de las personas, no solo en Venezuela, sino en gran parte del continente. ¿Cuáles son esos idiomas indígenas que existen hoy en Venezuela? Y algo aún más interesante, ¿por qué algunos lingüistas dicen que ciertos idiomas indígenas venezolanos son únicos en el mundo? Y de eso vamos a hablar ahora. Actualmente en Venezuela, además del castellano, se reconocen como idiomas oficiales el acaguayo, el amorúa, añú, aruaco olocono, ayamán, baniba, baré, el barí, el chaima, el cumanagoto, el eñepá, el codi, el jibi, el japreria, el cariña, el curripaco, el cuiba, el maco, macuxí, ñengaltú, pemón, piapoco, puinabe, pumé, sáliva, sánema, sapé, timote, uruac, huóptuca, mapoyo, huarequena, guarao, guayunaiki, yanomami, yabarana, yecuana y yucpa. Y aunque escuchar tantos nombres juntos puede parecer abrumador, lo verdaderamente impresionante es que cada uno de estos idiomas representa una manera distinta de entender la vida, porque cada idioma guarda siglos de memoria, historias, conocimientos, canciones, etc. Como vemos, los idiomas indígenas no son un dato curioso, no son simples palabras extrañas sobrevivientes del pasado, son historia viva y quizás lo más importante, son maneras distintas de comprender nuestra existencia. Por eso, proteger estos idiomas no debería ser solamente una tarea de los pueblos indígenas, es una responsabilidad colectiva, porque forman parte de nuestro patrimonio cultural, histórico y espiritual. Y quizás la verdadera pregunta no sea solamente cuántos idiomas existen en Venezuela, sino cuánto conocemos realmente sobre nosotros y nosotras mismas, sobre nuestra historia, sobre aquello que nos enseñaron a olvidar. Y en ese intento de ir más allá, de escuchar otras voces, otras memorias, otras maneras de nombrar la vida, es donde está lo sabroso del saber. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarnos una vez más en esta aventura de conocer lo que realmente nos une e invitarles a ver otro video muy especial en este canal. Un trabajo profundamente humano realizado junto al pueblo mapoyo de Venezuela, en el que hablamos precisamente sobre algo fundamental. ¿Qué ocurre cuando muere un idioma? Nos vemos en ese video.